Saludos, amigos, suscriptores y todo aquel que pase por este canal. Bienvenidos a este canal de teología, teología arminiano-wesleyana del Nazareno. Soy el Pastor Cristian y estamos una vez más para poder compartir juntos todos los puntos fuertes y débiles de la teología desde todos sus ámbitos y especialmente desde la teología arminiano-wesleyana. En este caso vamos a hacer un, un buceo juntos en la teología bíblica, específicamente en la teología del libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos y su vinculación con el pensamiento wesleyano. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con la teología bíblica del libro a los Hebreos, pero vamos a hacer un puente teológico hermenéutico desde lo que podemos encontrar en el contenido teológico del libro de los Hebreos con la teología wesleyana y su aplicación a aquellos que quieran vivir lo que pudimos definir desde la Biblia y desde la teología wesleyana como la vida de perfección en amor. Antes de comenzar, te animo a que te suscribas si no sos parte de este video. También pido miles de disculpas a mis queridos suscriptores y amigos porque no he estado levantando videos con mucha frecuencia, ya que debido a muchos quehaceres que tengo como pastor, como maestro y como también como persona, como trabajador, tengo muchos quehaceres, así que encontré este momento para poder compartir con ustedes un poco de la teología bíblica y de la teología wesleyana. Bien. Vamos a adentrarnos un poco de manera resumida en el libro de o la carta a los Hebreos. Una carta muy importante, una carta muy discutida, una carta misteriosa, no por su contenido en sí, sino por su autor, que vamos a ver brevemente acerca de él, que lo que sabemos de él es que no sabemos quién es el autor de la carta a los Hebreos. También vamos a ver un poco este tema central de la carta a los hebreos, que es la cristología y el lugar de Cristo, el nuevo pacto y los creyentes entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Cuál es el lugar que tiene la ley con Cristo? ¿Cuál es el nuevo sacerdocio que viene con Cristo? Bien, todo esto la carta nos da una respuesta. Por eso vamos a tratar de, desde la teología que deviene la carta, es decir, los puntos doctrinales centrales que vienen de la carta, vamos a tratar de dilucidar alguno de estos interrogantes y, como les dije, vamos a hacer la conexión con el pensamiento wesleyano, ya que el mismo Wesley usó mucho la carta a los hebreos para fundamentar su desarrollo acerca de la vida de perfección en amor, la vida en santidad. Ese texto monumental que está en la carta a los hebreos que dice, sin la santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un punto central de la carta a los hebreos y vamos a estar desarrollando desde la arista wesleyana todo el material teológico de la carta a los hebreos. Así que acompáñame, por favor, si querés, con Biblia en mano en este breve estudio teológico de la carta a los hebreos y de su vinculación con el desarrollo de la teología wesleyana. Bien, vamos a comenzar. Esperen que estamos un poco lagueados. Esperen, ahí estamos. Bien, vamos a comenzar la parte introductoria a
la carta a los hebreos, porque para hacer cualquier análisis teológico necesitamos de forma necesaria, o sea, es necesario poder ir hacia el análisis literario del texto bíblico. Acuérdense, en el último video vimos que el, eh, el análisis teológico de un texto o pasaje o libro de la Biblia siempre está concatenado con los otros tipos de análisis y críticas que nos da la disciplina de la hermenéutica y la exégesis, en este caso la crítica literaria. Vamos a ver qué sabemos o qué podemos saber antes de poder desgajar las doctrinas de la carta a los hebreos sobre esta carta. Y vamos a comenzar con lo básico. El autor. Vamos a ver el autor de la carta a los hebreos. Como les dije, es uno de los misterios bíblicos más elocuentes de este libro, que es que no tenemos idea de quién pudo haber sido el autor de esta hermosa carta en el Nuevo Testamento. La autoría de la carta a los hebreos siempre ha sido un problema a lo largo de la historia de la Iglesia de Cristo y se ha debatido de forma vigorosa sin llegar a una solución. Muchos han propuesto autores diversos, los cuales son, en cada caso, podrían encajar con la autoría a los hebreos, ¿no? Por ejemplo, el más clásico de todos es el apóstol Pablo. Y hay algunos indicios, por ejemplo, en cuanto a su conexión con Timoteo en la última parte del último capítulo, del capítulo 13 de la carta a los hebreos, esa mención que hace de Timoteo. También tenemos la estructura del libro a los hebreos o la carta a los hebreos, que es una estructura típica rabínica eh, de cómo expresar los temas de cómo poner en controversia los temas referentes a el sacerdocio de Cristo en cuanto a la supremacía de Cristo en referencia a la ley, a los ángeles y al sacerdocio levítico y a todo el sistema judío, el cual está en debate en este libro, ¿no? Por esa y otras causas más, otras referencias, muchos ponen como autor al apóstol Pablo. Otros han establecido que la carta pudo haber sido escrito no por Pablo, sino por algún otro prominente líder cristiano o apóstol, ¿no? Algunos dicen Pedro, pero el tema de Pedro es muy discutido por la profundidad de la carta. También algunos hablan, por ejemplo, Martín Lutero proponía a, ¿cómo es? A ay, 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 la referencia a este querido hermano, no era un apóstol, eh, Martín Lutero proponía a... ay, esperen que se me fue. Proponía a Apolos. Ahí está, ya tengo la referencia. A Apolos, debido a
lo que dice el libro de los Hechos sobre Apolos, que era versado en la Escritura y cómo él debatía con los judíos acerca del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que este también es un candidato muy fuerte, tanto como el apóstol Pablo, para ser autor de la carta a los hebreos. Y otros han propuesto otros autores como Santiago, y otros, Lucas, otros también pueden ser buenos candidatos. Yo personalmente la dejo entre Pablo y Apolos. Bien, en segundo lugar, tenemos que ver los destinatarios de esta carta. El título que tiene la carta a los hebreos, tenemos que saber que no está originalmente en la carta, sino que es una adición del siglo segundo al manuscrito y tan solo refleja la opinión de esa época en relación a los destinatarios. La evidencia intrínseca apunta a que los destinatarios era una iglesia compuesta en su totalidad por judíos cristianos. El libro sigue su argumentación desde el punto de vista judío al comparar a Jesús con todo el sistema levítico. El libro utiliza citas del Antiguo Testamento en su mayoría y el libro hace una extensiva mención del sacerdocio levítico. Tenemos terminología exclusivamente judía: ángeles, milagros, sumos sacerdotes, Moisés, Aarón, la ley, el pacto, el tabernáculo, el lugar santo, los sacrificios y la sangre como, como redención. También contiene un resumen elaborado de la historia de Israel. Hay un análisis detallado, por ejemplo, del tabernáculo. La ubicación de los lectores es muy difícil para determinar. Aunque se plantean problemas, se sugiere que al parecer Jerusalén es el destino más razonable. El tiempo presente concerniente a las ofrendas que se menciona en el capítulo 8, verso 4, sugiere las condiciones bajo las cuales se llevaban a cabo estas ofrendas, es decir, en Jerusalén. Pero todo esto son especulaciones. Sí tenemos en claro que los destinatarios originales de esta carta era un grupo de judíos cristianos que estaban en un contexto muy difícil para seguir siendo judío, porque entendamos, según la lectura del libro de los Hechos, entre el año 50 y 60 todavía estaba la disputa entre qué hacer con el judaísmo y este nuevo mover de parte de Dios en el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos judíos, al incrementarse la persecución, pusieron en duda o estaban poniendo en duda su fe en Jesucristo y en el nuevo pacto, por lo cual al autor de los Hebreos le urge llevar las dos opciones y mostrarles que es imperativo que ellos no se aparten. Eso lo vamos a ver en el desarrollo teológico y comparativo de la carta, no se aparten de la fe que les había sido dada. Eh, entonces, esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Y por último, tenemos el lugar y la fecha. La carta se escribe tempranamente. Clemente de Roma la cita en el 96 después de Cristo. El tiempo presente concerniente a los sacrificios que se menciona en el capítulo 7, versos 8, en el mencionado capítulo 8, versos 4 y versículo 13, y en el 9 del 1 al 10, sugiere que el templo estaba en pie.
por lo tanto se escribió antes de la destrucción del mismo en el 70 después de Cristo. Aunque los creyentes de la carta se les perseguía, no habían experimentado martirio, según lo que dice el capítulo 12, verso 4. Como la persecución feroz comenzó con el incendio de Roma en el 64 después de Cristo, es probable que el libro se escribiera un poquito antes de esta fecha. El lugar donde se escribió es muy difícil de determinar. La referencia "los de Italia os saludan" en el capítulo 13, verso 24, podría indicar que se escribió en aquella península, es decir, en la península itálica, el centro del Imperio Romano. Bien, todos estos datos son necesarios y determinantes para poder entender lo que el autor a la carta a los hebreos nos quiso dejar en su escrito. Así que vamos a ir trabajando un poco en las doctrinas principales que tiene la carta a los hebreos antes de hacer esta conexión con el centro o corazón de la enseñanza de la carta a los hebreos y la teología wesleyana. Bien. Vamos a ver la teología propia de Hebreos o la carta a los Hebreos. ¿Qué hablamos de teología propia? Hablamos de lo que la carta nos dice acerca de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de forma central. Así que, si bien es cierto, como dijimos, que la carta se centra en la cristología y en específico en la soteriología, vamos a ver también en ella muchos elementos de la teología propia, es decir, de Dios. También vamos a ver elementos escatológicos, elementos eclesiológicos de la iglesia. También vamos a ver elementos históricos y otros más. Así que tenemos mucho que sacar de la teología de la teología que viene de la carta a los hebreos. Pero vamos a centrarnos en lo que enseña en general, de forma breve vamos a plantearlo, pero vamos a centrarnos en lo que enseña en general la carta a los hebreos sobre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bien, en cuanto al Padre, se nos dice que es el Dios viviente. Lo tenemos allí en el capítulo 3, verso 12, capítulo 9, verso 14, capítulo 10, verso 31 y capítulo 12, verso 22. La estructura gramatical de las cuatro referencias carece de artículo, enfatizando el carácter de Dios como un ser vivo o viviente o que tiene la cualidad de vida. El hombre puede alejarse de este Dios, servirlo, depositarse en sus manos o entrar en su ciudad, la Jerusalén celestial, que se menciona en el capítulo 12. Del Padre se dice que su trono está en las alturas, capítulo 1.3 y 8.1. En estas referencias se apunta a la majestad, que parece ser un nombre sinónimo de Dios y como tal tiene su trono en los cielos. Él es santo. Capítulo 12, verso 29, capítulo 4, versos 12 al 13 y capítulo 12, verso 14. El fuego no es usado en la figura como una descripción de la forma en que Dios se autorrevela, sino que describe cómo es su naturaleza, una naturaleza santa. Como tal, quema todo lo indigno en aquellos que les sirven. Y esto es una gran conexión con la teología wesleyana. Y también se lo presenta como el Señor, el Curios de todas las cosas y de todos los tiempos.
en el ideal del Antiguo Testamento, expresado por el nombre de Dios Adonai, un plural posesivo que se reitera en el libro o carta a los hebreos. La majestad y señorío son las dos ideas descritas de forma central en esta palabra y que aparece en toda la carta a los hebreos. También se lo describe al Padre como el absolutamente justo. Como lo emplea el escritor a los hebreos, este concepto incluye las ideas de juicio y disciplina y castigo, capítulo 2, verso 2, recompensa, capítulo 6, versos 7 y 10, y fidelidad, capítulo 10, verso 23 y capítulo 11, verso 11. Todo lo exterior expresa los conceptos de Dios en el Antiguo Testamento y muestra cuán profundamente está arraigado allí la idea del autor acerca del Dios el Padre. Y también, principalmente, que es un Dios de paz y un Dios de amor. El autor viene el autor presenta a Dios como quien da la paz a todo aquel que se acerca por medio de la sangre de su Hijo. Es un Dios accesible por medio de Jesucristo y a través de él se centraliza en aquella paz que se da entre el pueblo y su Dios. Y también es amor. Este aspecto del carácter de Dios se menciona en conexión con la corrección del Espíritu Santo. Bien, también tenemos que ver las doctrinas de la carta a los hebreos en cuanto al Hijo. Como dije, vamos a estar trabajando específicamente sobre la cristología en cuanto a la superioridad de Cristo sobre el antiguo pacto mosaico, pero tenemos que presentar las doctrinas que están en la carta a los hebreos de o en cuanto al Hijo. En primer lugar, tenemos los nombres que se le dan al Hijo. Cristo. Este es el nombre del Señor más frecuente usado en la carta a los Hebreos, como también en las escrituras de Pablo. Cuando se usa sin artículo es un nombre propio, mientras que la presencia del artículo en griego generalmente incorpora la idea de su oficio como el Mesías. Y lo tenemos allí en capítulo 3 verso 14, capítulo 5 verso 5, capítulo 6 verso 1, capítulo 9 verso 14 y 28 y capítulo 11 26. El nombre de Jesús o Yeshua es el nombre humano que aparece 8 veces en la carta y en cada caso provee la clave para el argumento del pasaje en el cual se encuentra. Por ejemplo, en 2.9 se nos dice que el dominio perdido del hombre será recobrado por Jesús, el Hijo del Hombre. En otros ejemplos está relacionado con su sacerdocio y la necesidad de una humanidad perfecta y exalzada por Cristo. Otros nombres de Cristo que aparecen en la carta, que son comunes con el Nuevo Testamento, son Señor Jesús, capítulo 13, verso 20, Jesucristo, capítulo 10, verso 10, capítulo 13, verso 8 y 21, y Jesús el Hijo de Dios, capítulo 4, verso 14, y el Señor o Curios, capítulo 2, verso 3 y capítulo 7, verso 14. También tenemos la preexistencia del Hijo. La preexistencia del Hijo está relacionada en este libro con la deidad y a su vez vinculada con la doctrina del sacerdocio, la cual es importantísima en toda la epístola. Por lo tanto, la prueba de la preexistencia ocupa un lugar importante en la teología de los hebreos.
Está probada por las obras de Cristo. Cristo estaba activo antes de la encarnación, por lo tanto era preexistente. Él es quien hizo el universo y quien lo sostiene, según Hebreos capítulo 1, verso 2 y verso 3. Está aprobada por la generación de Cristo. Este es el argumento decisivo para la preexistencia. No hay duda acerca del significado de generación en estos textos. La interrogante surge en cuanto al significado de hoy. En el Salmo 2, de donde se toman las citas, el engendramiento se conecta con el día del decreto. Así que si se acepta el decreto, que el decreto es eterno, debe concluirse que el engendramiento del Hijo también fue eterno. Sin embargo, se argumenta de capítulo 5, versículos 5 y 6, que la generación eterna no se contempla aquí, sino por el contrario, la declaración de Hijo por la resurrección, ya que el verso 6 se refiere al sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, el énfasis del pasaje está en aquel que declara, es decir, Dios, porque el Padre, quien declaró la generación eterna del Hijo, verso 5, también designó a ese Hijo como sacerdote. Y por último está aprobado por el origen celestial de Cristo en el capítulo 10, verso 5 al 7. El texto tiene poco sentido a no ser por el hecho de que alguien preexistente vino al mundo y se preparó y se le preparó un cuerpo. Cualquier cosa que se piense acerca de estos pasajes es claramente que el autor considera al Hijo como preexistente y eternamente engendrado. La única manera de escapar de esta conclusión es anular de forma arbitraria el significado de la palabra hoy en el capítulo 1, verso 5 y en el capítulo 5, verso 5. Después tenemos la deidad de Cristo, que está aprobada por sus nombres y por sus características dadas en toda la carta. También la humanidad del Señor Jesucristo nos habla de que su naturaleza humana fue real. El autor demuestra la realidad de la humanidad de Cristo a través de las referencias a rasgos humanos que exhibía el Señor. Dice el capítulo 2, verso 13, que Jesús dependió de Dios, que manifestó misericordia y fidelidad, el capítulo 2, verso 17, que mostró humildad, capítulo 5, verso 5, que era reverente, el mismo capítulo, verso 7, que oró en dependencia a Dios, el mismo versículo 7, que fue obediente, el mismo capítulo 5, verso 8 y el 10, verso 7, y que se desarrolló en madurez, el mismo versículo 8 del capítulo 5, que participó de carne y sangre, capítulo 2, verso 14, y que fue el epítome de la vida de fe, capítulo 12, verso 2. Todas estas características reflejan una humanidad real del Señor Jesús. También Él compartió una naturaleza humana con el ser humano, es decir, que su naturaleza era la misma, salvo que no tenía pecado. Tenía debilidad en su cuerpo, sí. Tenía un montón de cosas como el dolor, sufría, sí. Incluso la muerte, sí. Pero él, como era perfectamente Dios y es perfectamente Dios, también es el hombre ideal en el cual nosotros podemos basar como ejemplo y vida para ser como Él. Y en cuanto a la superioridad de Cristo, lo vamos a ver enfáticamente en en el desarrollo con la conexión wesleyana. Y por último, la teología propia en cuanto al Espíritu Santo, se nos habla de sus obras. Por ejemplo, que da dones, capítulo 2, verso 4, que es el autor de la Escritura, capítulo 3, verso 7, capítulo 9, verso 8, capítulo 10, verso 15,
que mora en los creyentes, capítulo 6, verso 4. Que Él da gracia, capítulo 10, verso 29. También nos habla de su deidad, es llamado Dios, capítulo 4, verso 4. Las mismas palabras atribuidas a Dios son atribuidas al Espíritu Santo en el capítulo 3, verso 7, de manera que el Espíritu Santo, según el autor a los hebreos, debe ser Dios. Ejecuta también las obras de Dios. El Espíritu fue quien dio la escritura, capítulo 3, versos 7, 9, 8 y 10, 15, y moran los creyentes, como vimos, y que se le puede blasfemar, capítulo 10, verso 29. Esto es en cuanto a la teología propia y general que presenta la carta. También podemos ver escatología, eclesiología, hamarteología, es decir, el tema del pecado que está relacionado con el sacerdocio de Cristo, pero no nos vamos a detener, sino que vamos a ir mechando esas importantes doctrinas o ítems teológicos, lo vamos a ir mechando mientras desarrollamos el tema principal que es la supremacía de Cristo por sobre todo el sistema hebreo de sacrificios y sacerdocio. Bien, el tema central de la carta a los hebreos se puede reducir a este título, lo mejor. En Cristo hay un mejor pacto. En Cristo hay una mejor mediación. En Cristo tenemos un mejor acceso a Dios. En Cristo hay una mejor redención que por el sacrificio de los corderos y los machos cabríos y los becerros, sino que la sola sangre de Cristo es la que nos da la redención eterna, nos libra del pecado. Ese es el mensaje clave de toda la carta a los hebreos, la superioridad de Cristo por sobre el sistema de sacrificios y sacerdocios del Levítico. No que el sacerdocio levítico en sí fuera defectuoso. Esto lo vimos en el video acerca de cómo interpretar teológicamente la Biblia en la primera parte. Si no lo recuerdan, le animo a ir a ese video, Interpretación Teológica de la Biblia, parte uno. Allí hablamos acerca de que los sistemas teológicos que nos dan base para interpretar la escritura son necesarios para que nosotros entendamos de manera correcta desde el pensamiento del autor, en este caso el autor de la carta a los hebreos, en cuanto a cómo presenta, en este caso sería los dos sistemas o los dos pactos, vamos a ponerlo en la categoría de pactos. El pacto antiguo o el viejo pacto y el nuevo pacto en Cristo Jesús. Desde la teología del pacto, recuerden, se dice que el viejo pacto no es viejo en el sentido de que es inferior o tenía problemas o no era perfecto, sino que era una sombra, era algo que tenía que darse en el contexto del desarrollo del pueblo de Israel en cuanto a la revelación progresiva de Dios, pero había un pacto mejor, había un puente mejor, ya que ese puente era defectuoso a causa de el pecado en el corazón. El apóstol Pablo lo explica bien en la teología del libro de Romanos.
La ley es buena, es perfecta, santa y justa. El tema es que el pecado convierte a la ley en un tropezadero para el ser humano, porque lo que la ley prohíbe, el pecado que mora en nosotros nos empuja a buscarlo. Por eso se necesitaba algo superior o mejor. Y en este caso es el mismo Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios como sacerdote y sacrificio. Esa es la superioridad de Cristo en toda la carta a los hebreos. Vamos a ver un poco o desarrollar un poco más el tema de la superioridad de Cristo. Bien, esperen que esté un poquito lagueado. Ahí vamos. Cristo es superior a los ángeles, a Moisés y a todo el sacerdocio levítico. Es superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿Y por qué los ángeles? El mismo o la misma carta a los hebreos dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. Hay una mediación de estos seres creados por Dios para llevar a cabo el pacto entre Dios y su pueblo Israel. Ahora, esta mediación no es pagana ni idolátrica, no, porque Dios, según la teología bíblica y la teología sistemática en general, quiere revelarse o actuar para con el ser humano, pero lo hace a través de medios porque no podríamos soportar toda la esencia de Dios. Por eso entendemos allí en la misma teología, por ejemplo, del libro del Éxodo, por qué es que Dios trata de desalentar ese anhelo que tenía Moisés de ver el rostro de Dios. Y Dios le dice, bueno, podés ver mi rostro y seguir viviendo. Dios no podía revelarse en toda su gloria, por eso lo hacía a través de medios. En este caso, se habla allí en el libro de Éxodo y en Números del ángel de Jehová. En algunos casos el ángel de Jehová era esa teofanía. La teofanía es una aparición de Cristo antes de su encarnación y en otros casos eran ángeles. Dios hablando a través de ángeles y el libro de los Hebreos habla acerca de esa mediación de los ángeles. Voy a hacer una breve cita nada más, pues no quiero ocupar mucho espacio. Eh, por ejemplo, aquí, bueno, no tengo la cita específica, pero está la cita que dice que por medio de los ángeles fue dada la ley. Dice el versículo 5 del capítulo 2 porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Eh, bien, entonces, Cristo es superior a los ángeles en cuanto a esto que mencioné. No porque haya un menosprecio de los ángeles, de estos seres creados por Dios, que son ministradores, va a decir la misma carta de los hebreos, de los hijos de Dios, sino que el autor simplemente apunta a las diferencias. Los ángeles adoran al Hijo, versículos 5 y 6 del capítulo 1. Por lo tanto, Cristo debe ser superior a ellos. Los ángeles estaban interesados en
la dádiva de la ley, pero Cristo trajo gracia a los seres humanos. Acá está el versículo que estaba buscando, era el capítulo 2 verso 3. No, verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de la ley, entonces acá vemos esa mediación, pero acá el autor a los hebreos pone la mediación de Cristo por encima de la mediación de estos seres celestiales. Los ángeles nunca podrían traer al ser humano, como lo hizo Jesús, una nueva relación entre ellos, que, que eso está en el capítulo 2 versos 5 al 8, la nueva liberación del temor a la muerte, el verso 14 al 16 del capítulo 2, o la nueva redención del pecado, el 17 al 18 del capítulo 2. También Jesús o el sacerdocio de Cristo es superior a la figura de Moisés. El autor hace un contraste necesario entre Cristo y Moisés. La diferencia es comparable a la que existe entre el edificio y el constructor, entre el siervo y el hijo, el discípulo y el maestro, lo provisional y lo permanente. Se le concede un alto honor a Moisés, no se lo desecha, pero es relegado a la sombra a causa de la luz del Hijo. Y finalmente, Cristo es superior a todo el sistema sacerdotal levítico. ¿Por qué? A ver, él no está minimizando la función que tuvo este sistema en el desarrollo del pueblo de Israel en su relación con Dios, pero ellos también fueron deficientes en comparación con el sacerdote de Dios según el ordenamiento de Melquisedec. Ellos eran mortales y pecadores, su santuario era inadecuado y sus sacrificios insuficientes. El autor está buscando en todos estos contrastes fortalecer la lealtad de sus lectores a Cristo como el mediador del nuevo pacto. Jesús como el sumo sacerdote perfecto. Toda la carta a los hebreos presenta a Cristo como el único y perfecto sacrificio. Y él mismo como el que ofrece este sacrificio porque él se ofrece a sí mismo por los pecados de toda la humanidad, no solo el pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Él no ofrece sangre ajena, sino la propia. Ahora, en conexión con el nuevo pacto desde el enfoque wesleyano, podemos decir que esto implica ya no una relación inscripta en tablas, inscripta en leyes, en normas, sino plasmada en el corazón, no por, no por imposición, no por, bueno, lo tengo que cumplir porque si no va a haber castigo, sino por amor. Acá donde entra el enfoque wesleyano que se fortalece en la teología de la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque la carta habla de la superioridad de Cristo en cuanto a la redención y en cuanto a al puente entre el pueblo y Dios. La ley como puente era deficiente, como dijimos, pero Cristo es el puente perfecto, porque ya no es algo que yo tengo que hacer, sino es creer y tomar lo que Cristo hizo y asumirlo para mí y caminar por Cristo hacia el Padre Celestial en una nueva relación dinámica con Él, donde prima el amor, no la obligación por la fuerza, sino por el amor. Hebreos 8, verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Cristo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, perdón, sobre mejores promesas. Fíjense cómo se centraliza el término lo mejor. Lo mejor es con Cristo. La ley es el ayo, diría Pablo en sus anteriores cartas. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo, que nos lleva al nuevo pacto. Bien, en segundo lugar, la expiación que aparece en Hebreos y la postura wesleyana. En Hebreos se presenta la muerte de Cristo como el único sacrificio y un sacrificio definitivo. Lo podemos ver allí en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. No hay otro sacrificio. En el sistema mosaico era necesario todo el tiempo estar derramando la sangre, pero en Cristo ya hubo un solo derramamiento de sangre que cubre el pecado por la fe. Solo hay que creer y asumir ese sacrificio y la salvación toma a aquel que cree. Aquel que cree es salvado. Ya no es más por obra, sino es por gracia, por porque la gracia es el efecto del amor de Dios hacia la humanidad. Recuerden el pasaje de Juan 3:16, teología juanina. Tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es la fuente de la gracia de Dios para con toda la humanidad, no solo para con el pueblo de Israel, sino para con toda la humanidad en todas las épocas. Veamos la conexión wesleyana, la expiación universal. Desde la teología wesleyana se cree que el sacrificio de una vez por todas en Hebreos es suficiente para toda la humanidad. Toda la humanidad puede ser partícipe de los beneficios de la redención en Cristo Jesús. No unos escogidos, no unos predestinados, sino todo aquel que cree, porque es para todo aquel que cree, dice Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y la conexión con la gracia preveniente. El sacrificio de Cristo es el que da la apertura para que Dios busque al ser humano antes de que éste responda. Y esta es la base de el desarrollo en la teología wesleyana de la gracia preveniente. Es decir, que el sacrificio de Cristo habilita a que el Padre pueda buscar a cada pecador, porque Él nos busca, Él te busca. Él nos busca aún antes que sepamos que Él nos está buscando. Pero es el sacrificio de Cristo el que habilita esa búsqueda. Y también nos da la oportunidad de poder creer. La sangre rociada del Cordero de Dios nos da la posibilidad de abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo, a la obra de, de mostrarnos nuestra necesidad de Cristo, a la obra de mostrarnos que estamos perdidos sin Él y a la obra de mostrarnos que solo la sangre de Cristo puede lidiar con el problema existencial del pecado en nuestras vidas. La apostasía y la seguridad del creyente. El desafío que nos da la carta a los Hebreos. El libro contiene advertencias severas en contra de retroceder. Por eso en la teología de Hebreos tenemos la posibilidad de la apostasía. Vamos a ver Hebreos, disculpen que la tenía cerrada acá. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Dice:
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Acá no está hablando, siempre lo aclaro cuando analizo este pasaje, acá no está hablando de que vos cometiste un pecado y perdiste la salvación, no está hablando de eso. Acá está hablando de un rechazo contundente y absoluto a todo el plan redentor del Padre en el Hijo por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando acá el autor de los Hebreos. Y tenés que ir al contexto, por eso es fundamental para entender la teología de un libro de la Biblia, entender quizás el tema de la crítica literaria en este caso y entender la circunstancia de los destinatarios. Estamos hablando de judíos cristianos, judíos circuncidados, ¿sí? Judíos que ahora creían en Jesús como el Mesías y eran parte de las comunidades cristianas, pero a causa de las persecuciones estaban viendo la posibilidad de dejar a Cristo y volver eh, al judaísmo. Acá no es el problema que tuvo Pablo con los Gálatas, porque los Gálatas querían, no, ellos no eran judíos de nacimiento, ellos querían circuncidarse, querían hacer una mezcla del sistema del nuevo pacto con el sistema del viejo pacto y hacer un híbrido, una vida cristiana híbrida, judía y cristiana al mismo tiempo, y no se podía. Pablo dice que de la gracia habéis caído si de Cristo os desligasteis. Y acá está hablando lo mismo el autor de los Hebreos. Estos cristianos judíos ya no querían ser más solo cristianos, querían volver al judaísmo, a la fe hebrea de su pueblo, a los sacrificios, a la mediación de los sacerdotes. Entonces el autor a la carta de los Hebreos le hace esta advertencia: no se puede retroceder. Por eso también habla allí de que nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos, sino de los que seguimos adelante para la salvación. Por eso, la enseñanza de la apostasía no es una contradicción en cuanto a la soteriología como se plantea desde la visión teológica calvinista, porque necesariamente en el calvinismo la teología bíblica tiene que ayornarse a la teología calvinista, pero acá es al revés. Nosotros partimos, la teología arminiano-wesleyiana parte de lo que dice la Escritura, y en todo y casi todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento se habla de esa posibilidad de caer. No que la salvación es endeble, no que la salvación no es eterna, no es que Jesús no fue eficaz en cuanto a su obra salvífica, sino que nosotros podemos desligarnos. Nosotros podemos apostatar, podemos retroceder. Jesús dijo: cualquiera que toma el arado y mira para atrás, entonces se puede tomar el arado de la vida cristiana ungida y salvada por Cristo y mirar para atrás. Está la posibilidad. Por eso acá hay advertencias tremendas en contra a la posibilidad de retroceder. Y esto, en cuanto a la perspectiva wesleyana, eh, nos lleva a también algo que está conectado con la teología paulina, y esto nos lleva mucho a dar como autor a Pablo de que la salvación tiene que ser cuidada. Cuiden su salvación, dice el apóstol Pablo en los Filipenses, con temor y temblor.
También se habla de poner los cimientos firmes en toda la teología paulina. Y acá en la carta a los Hebreos se habla de no caer en esta idea de apartarnos de las obras que Dios ha hecho por medio del Hijo y del Espíritu Santo, que el Padre ha hecho por medio del Hijo y el Espíritu Santo para salvarnos. Nuestra salvación debe ser cuidada. Y habla de la perseverancia. La fe es una relación dinámica que requiere fidelidad continua, no un evento estático del pasado. Hay un evento estático, hemos sido justificados, hemos sido adoptados por medio de Cristo, por el Padre, hemos sido regenerados, hemos nacido en una nueva vida, nos apartó el Señor del pecado para su gloria, pero nosotros tenemos que constantemente ser llenos del Espíritu Santo, pedir la entera santificación que ahora vamos a ver, vivir en santidad y seguir creciendo a la imagen de Cristo en una relación dinámica. Y en ese dinamismo puede haber retrocesos. Por eso acá el autor a los Hebreos nos dice que tengamos cuidado con los retrocesos. También tenemos el camino hacia la perfección, que es un tema fundamental en la teología wesleyana, que sale de la Biblia, sale de la teología bíblica. No es algo que Wesley se inventó, es algo que Wesley encontró en la Escritura. La posibilidad de la posibilidad de poder parecernos más a Jesucristo y vencer nuestra naturaleza interior, adámica, pecaminosa, de manera permanente y constante por medio de la llenura del Espíritu Santo y de el vivir el amor de Cristo de forma permanente. A esto Wesley llamaba la perfección en amor o la perfección cristiana. El ser trabajados por Dios. En la carta a los Hebreos, el autor nos insta a pasar más allá de los rudimentos y proseguir hacia la madurez o la perfección. Hebreos 6.1 dice, estoy citando la Reina Valera 1960, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Lo que acá el autor les está urgiendo es que no vuelvan para atrás, no estén siempre girando en la misma ruedita de hámster, sino que acá el autor está diciendo que hay que ir y dar más pasos, hay que ir más allá de los rudimentos. Y ese ir más allá lo resume en esta palabra griega teleitotes, que dice, vamos adelante a la perfección. Teleitotes implica, o teleios implica esa perfección que es dada con el trabajo continuo sería el ejemplo de alguien que trabaja una pieza y la va alisando y la va tornando. Acá en Argentina, yo soy argentina, la industria de la tornería o fabricación de piezas fue clave en el siglo XX, en el desarrollo industrial de mi país, y por eso puedo usar este ejemplo acerca de cómo el tornero trabaja una pieza para que quepa en el lugar donde debe ir. Esta es la perfección que se da en un momento que comienza el trabajo y desde la teología wesleyana le llamamos la entera santificación, la llenura del Espíritu Santo, la entera consagración del creyente a Dios, la total supresión de los vapores de la carne, los instintos de la carne en nuestro interior y, o sería
en otras palabras, la supresión, la muerte del yo carnal, del yo pecaminoso, para dar lugar a la supremacía de Cristo en el corazón del creyente. Esto es la madurez y, como vamos a ver, es un camino que implica siempre ir hacia adelante. Es un camino, es un caminar, no es solo una experiencia. En la teología wesleyana, la entera santificación es el objetivo de la vida cristiana, esta perfección o este trabajo en el amor de Dios, ¿no? Perfectos en el amor de Dios. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La vida en santidad. No solo la lucha con la carne hasta el día de la muerte. Wesley planteó que la escritura enseña de forma clara que se puede vencer a ese obstáculo interno que Pablo le llama el pecado que mora en mí por medio de la ley de de la vida y del Espíritu en Cristo Jesús, vencer la ley de la carne y de la muerte allí, o del pecado y de la muerte que está allí, o se cita allí en Romanos 8, versículo 2. Entonces, ¿es posible? Sí, vivir la vida en perfección cristiana, sí lo es. Por eso el autor a los Hebreos dice que lo central en el creyente es la santidad. Ahora, la santidad no implica, tal como el mismo autor a los hebreos nos lo dice en toda su teología, no implica una perfección sin errores, incluso sin pecado, sino que habla de un proceso constante, de una experiencia eh, poderosa, de una experiencia clara en un momento, la entera santificación, la entrega de las escrituras, podríamos usar esta imagen, de las escrituras de nuestra vida a Dios por completo y que Él pase a ser el dueño supremo de nuestra vida. Y después un crecer, un madurar, un andar en Cristo toda la vida hasta la santificación final. Y por último tenemos la nube de testigos y la vida de disciplina. Acá hay teología práctica. Esto abona la teoría de que Pablo podría ser el autor de la carta a los hebreos porque una de las cosas que sobresalen en los escritos de Pablo, en sus enseñanzas, es que el apóstol plantea los temas de forma teórica y profunda y después hace también de forma profunda y detallada una aplicación práctica de todos los temas teóricos que presentó. Por eso en el capítulo 11, 12 y 13 tenemos la fe santa como práctica, como vida, en el ejemplo de los héroes de la fe y también ese ejemplo concatenándolo con la experiencia de los destinatarios de la carta, estos cristianos judíos que se sentían atosigados por la presión de otros judíos que los perseguían y del imperio romano que comenzaba a ser hostil con la iglesia de Cristo. Entonces, la fe no solo como una creencia, sino como una acción. Y la disciplina como formación del carácter. Y acá están los elementos de los cuales se nutre la teología wesleyana. La fe activa y la disciplina, la formación del carácter. Veamos esto con los vínculos de los medios de gracia. Wesley enfatizaba la importancia de la comunidad y la disciplina en su sistema de discipulado de clases y bandas para correr la carrera que tenemos por delante. La fe no es solo creer, sino que es caminar, andar, como vemos en los ejemplos de los héroes de la fe. Podemos decir que en los héroes de la fe
la fe no es un sustantivo, sino que es un verbo, una acción que es constante en la vida de un creyente. La fe se ejerce, no solo se sostiene, no solo se declara, la fe se vive, la fe se expresa en vivencias y en la obra de Dios en la transformación del creyente. En conclusión, Hebreos nos da la base teológica, Cristo como nuestro sumo sacerdote, y en la teología wesleyana, que pone como superior a Hebreos, la teología de Hebreos es superior a la teología wesleyana, pero la teología wesleyana nos da esa posibilidad de aplicar de forma práctica todo lo que aparece en la escritura y en específicamente en la teología de los hebreos, la vida de santidad práctica. Es un llamado a la acción. Allí en el capítulo 12, creo, o 13, dice, vayamos pues fuera del campamento buscando la ciudad que está por venir, la nueva Jerusalén. El campamento de este mundo, de nuestra carne, a la Jerusalén de Dios, la Jerusalén celestial, que es la que le espera a todo aquel que crece en Cristo Jesús, que profundiza sus raíces y vive la vida de santidad a la cual Dios le llamó a vivir. Espero que te haya gustado esta eh, presentación acerca de la teología del libro o la carta a los hebreos desde una conexión con la teología wesleyana, ¿sí? Así que, como siempre, si te gustó este video, deja un like, deja tus comentarios porque eso va a hacer que el canal tenga vida. Y también, si no te gustó, pónemelo ahí también que yo lo voy a aceptar también. Y si cometí algún error, lo puedo solucionar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video de este canal Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno, que es, como siempre digo, no solo mi canal, sino que es tu canal de teología. Hasta el próximo video.